Artículo 199, numeral 1, fracción tercera del reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra. Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, a favor. Senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para razonar su voto. Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra. Senador Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional, a favor. Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Humberto Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Ernesto Gándara Camú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senador Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra. Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Senador Daniel Amador Gagiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a favor. Y senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Tomamos nota. Antes de iniciar la discusión en lo general, se le concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román del Partido Movimiento Ciudadano. Les recuerdo a las oradoras y oradores que la discusión en lo general será hasta por un tiempo de 5 minutos. Pedimos que se respete el reglamento para que podamos escuchar a todas y a todos. En el uso de la palabra, senadora. No sé por qué razones se me regatea la palabra, que se traspapela la hoja, que se les olvida. No se preocupen, hoy no voy a referirme a Saramago. Presidente, compañeras, compañeros, bueno, yo entiendo a mi paisano, mi estimado paisano Jorge Lavalle, toda su vehemencia. Tiene razón, el PAN no cae en cálculos políticos, sino en económicos. Y es lógico, él pertenece
a un grupo que tiene intereses en cuestiones de petróleo. Pero en fin, hoy no me voy a referir a eso. Traición a la patria, quiero insistir en este tema que presentó el licenciado Bartlett. Traición a la patria es delito contemplado en el artículo 108 de la Constitución, en el 123, fracción 1 del Código Penal Federal, que dice, vámonos aprendiendo bien, traiciona a la patria quien realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Acuso a Peña Nieto de traición a la patria porque esta contrarreforma atenta contra nuestra soberanía y nuestra independencia. Paradojas, Peña Nieto invoca siempre a Lázaro Cárdenas en todos sus spots, pero Lázaro Cárdenas en su exposición de motivos, y lo que pasa pues ya es de la opinión pública, del conocimiento público, pues no lee. Pero en su exposición de motivos, Lázaro Cárdenas asienta que uno de los motivos por los cuales se hizo la expropiación petrolera es porque las compañías petroleras rompían la paz social. Y eso es lo que se está haciendo con esta reforma. Acuso a Peña Nieto de corrupto por su silencio cómplice, por encubrir la corrupción en Pemex y en su sindicato, porque no hace nada para combatirla. Una sola vez se menciona la palabra corrupción en toda la iniciativa. ¿Y quién va a confiar en el árbitro que nos hablaba Jorge? ¿Quién va a confiar en los órganos reguladores? ¿Quiénes van a estar al frente? Pues alguien del cártel de Peña Nieto. Eso pueden apostarlo. Acuso a Peña Nieto de farsante, porque dice que no habrá privatización. No aparece la palabra privatización en toda la iniciativa. Claro, esta es una iniciativa tramposa, engañosa, propia de delincuentes. Solo los tahúres de la política, en actos de prestidigitación gramatical, engañando al pueblo, se atreven a decir en los medios, y vienen a decir en esta tribuna con un gran cinismo que no habrá privatización, o con un gran candor. En la modificación constitucional se niegan las concesiones, léanlo bien, pero en otra parte del texto se otorgarán contratos, concesiones, asignaciones, licencias y hasta junto, combinado. Mañosamente dejaron en los transitorios la posibilidad que las empresas transnacionales incluyan en sus activos el petróleo, y en otro transitorio está contemplada la paulatina extinción de Pemex. Ojalá que, aunque sea por una vez, escuchemos aquí al senador Romero de Champs qué opina de esto, porque aquí lo hemos visto habitar como un fantasma en un tema tan importante para la nación y donde el destino de sus trabajadores está en juego. En 5 años los invito al funeral de Pemex, una empresa que le costó a los mexicanos construirla 75 años. Acuso a Peña Nieto de irresponsable por no considerar que estas grandes empresas transnacionales no se van a conformar con llevarse las utilidades de nuestro petróleo. Como dice el exdirector de Petrobras, cuando se abra la jaula de los leones, entran al sistema y tienen la fuerza para participar con potencia en el sistema político y en el sistema económico. Tienen fuerza para dominar a los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos. Eso lo han vivido todas las naciones y lo vivimos ya en México antes de 1938. No hay memoria y no hay lectura, hay ignorancia.
Ya veremos a Peña Nieto en el 2014 ejerciendo un gobierno de coalición con las empresas transnacionales y teniendo el apoyo incondicional para poder violar además todos los reglamentos y esconder toda la ley en las rendijas. Tenemos el apoyo incondicional de una enorme, poderosísima petrobancada que aquí se está generando. Todos juntos, el PRI, el PAN y su dama de compañía, el Verde. Acuso a Peña Nieto de traición a la patria por su servilismo, por su abyección, por su sometimiento a los países extranjeros, por entregar el petróleo y la energía eléctrica, por no defender el derecho inalienable de México de mantener su energía. Hay otro mundo afuera, el mundo real de nuestro país. La democracia del tablero electrónico, lo voy a repetir siempre, no proyecta la realidad de la calle. A las mujeres y hombres convocados por López Obrador, que resisten con estoicismo el sol y el frío, y a los que ustedes ven con desprecio, pero que están cercando este Senado para manifestar su inconformidad, están sumados la mayoría de los mexicanos. Óiganlo bien, la mayoría de los mexicanos. El tamaño del cerco policíaco es el tamaño del miedo. Y me hago eco de su rabia, de su impotencia, de su dolor, y expreso el mío. Esta decisión desata pasiones, confronta a los legisladores, divide a los mexicanos y profundiza heridas. La participación de los jóvenes, el despertar ciudadano, el patriotismo del pueblo de México quedan como una esperanza. Son una luz que se filtra en la selva espesa, en estas horas las más negras para la vida de México. A Peña Nieto y a ustedes, traidores a la patria, a ustedes y a sus hijos, les sobrevivirá la ignominia y la vergüenza. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. Iniciamos la discusión. En lo general, informo a la Asamblea que hay inscritos 32 oradores, por lo cual les rogamos que respeten el tiempo reglamentario para que podamos escuchar a todas y a todos, como es el interés de quienes integramos este pleno. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, señor senador. Está muy bien. Con el permiso, presidente. Pocos días como hoy en la historia parlamentaria del país, de la manera más obscena y más obtusa, se modifican 3 artículos fundamentales de la Constitución, sin más argumento que el de la fuerza numérica, sin más procedimiento que el del trámite rápido de ventanilla y sin más debate que el silencio mudo de la consigna autoritaria y la obediencia cómplice. Hace unos días, el pasado fin de semana, se pospuso 24 horas el predictamen de la reforma energética con el argumento de que no se había respetado a la reglamentación interna y se estaban transgrediendo los tiempos de la convocatoria. ¡Qué desfachatez! Lo que se está violando es la Constitución, no una convocatoria de comisiones. Lo que se está transgrediendo es la voluntad de una mayoría ciudadana que rechaza esta reforma, y lo que se debe cancelar y reponer es toda la reforma energética en su conjunto. Esta reforma constitucional no reúne los requisitos de una reforma de gran calado. No ha pasado por algunas de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para modificar aspectos fundamentales de una constitución. Ni la consulta popular, ni el plebiscito,
ni el referéndum son el aval de esta reforma. La mayoría calificada en el Congreso Federal y la mayoría simple de al menos 17 congresos estatales no serán suficientes o no son suficientes para reformar aspectos esenciales y fundamentales de una Carta Magna. El órgano reformador permanente de una Constitución no es un poder constituyente, es un poder constituido, y este poder no puede ir más allá de lo que la propia Constitución le faculta. Solo un nuevo poder constituyente o una consulta popular donde participe al menos el 40% de los electores podría avalar cualquier cambio en el régimen de propiedad y usufructo de la riqueza petrolera nacional. Y este no es el caso. Esta reforma constitucional tampoco pasa la más elemental de las pruebas técnica jurídica. Modifica 3 artículos constitucionales, pero introduce 21 transitorios que en sí mismo son otra constitución, porque nulifican o contradicen disposiciones de orden superior de la propia Carta Magna. Por ejemplo, la más evidente, se sostiene en el 27 constitucional la prohibición de otorgar concesiones, pero en el 4º transitorio se admite como modalidad de contrato la figura de licencias, que según el diccionario de la Real Academia es sinónimo de concesión, adjudicación, asignación, otorgamiento, permiso, privilegio, donación y entrega. Otro ejemplo de imprecisión y vaguedad es la introducción de la figura jurídica de asignaciones, que es como un cajón desastre, donde caben 13 sinónimos y 16 antónimos, con lo que se abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y controversias, atentando así contra la principal cualidad de una buena reforma, que es la certidumbre jurídica. En las más de 500 reformas constitucionales que ha tenido nuestra Carta Magna a lo largo de 96 años de vida, ninguna había presentado este desaseo, manoseo y desprecio por la técnica jurídica que trae consigo la iniciativa de reforma energética constitucional. Ejemplo fiel de la forma improvisada, atropellada y descuidada como se legisla a vapor y en lo oscurito. Esta reforma tampoco pasa la prueba de la validación histórica. La iniciativa original del Ejecutivo Federal, avalada por el PRI, decía estar inspirada en los contratos de utilidad compartida de la época del general Lázaro Cárdenas, pero al incluir los contratos de producción compartida y las licencias de explotación petrolera, las cuales podrán ser contabilizadas como parte de los activos de las empresas petroleras, y al abrir indiscriminadamente el sector energético al capital privado nacional y extranjero, el PRI y el PAN se fueron más atrás y se fueron más atrás de Lázaro Cárdenas, se toparon con Porfirio Díaz. Esta reforma constitucional que hoy aprueba el PRI y el PAN y sus aliados es una especie de matrimonio de bienes mancomunados. Prostituye la letra y el espíritu original del artículo 27 constitucional y en cambio resucita letra por letra, párrafo por párrafo, la aventura privatizadora de las 2 leyes petroleras del porfiriato. La ley del petróleo del 24 de diciembre de 1901, donde se faculta al presidente a otorgar concesiones petroleras a particulares en terrenos nacionales y en zonas federales como ríos, playas, costas y lagunas, y la ley minera de los Estados Unidos mexicanos de noviembre de 1909, que quitó a la nación mexicana el dominio sobre los yacimientos petrolíferos y se los reconocía en propiedad exclusiva a los particulares poseedores de los terrenos donde se encontraban los criaderos de depósitos de materia bituminosa. Díaz ya no alcanzó a ver los frutos de esta privatización petrolera porque al año siguiente el país se le deshacía en las manos. Así que esta reforma energética tiene de visionaria y nacionalista lo que Porfirio Díaz tuvo de revolucionario y progresista. Esta reforma del petróleo y la energía eléctrica tampoco pasa la prueba
con la que hoy cualquier gobierno responsable con sus ciudadanos mide y calibra un proyecto de explotación de hidrocarburos. Senador, le pido que concluya, por favor, su intervención en virtud de que el tiempo ha terminado. Concluyo, señor presidente. La seguridad energética nacional, se están globalizando y diversificando la tecnología, la comercialización, la producción y las fuentes de energía en el planeta, pero no así la fiscalización y la regulación de lo que se produce en cada nación. La seguridad energética es el menos global de los criterios petroleros contemporáneos y es lo que ustedes, señoras y señores legisladores, han abandonado a su suerte y con ello han puesto en peligro inminente la soberanía nacional. Aún en el inicio de la revolución energética que está viviendo el mundo en estos momentos por la transición de hidrocarburos caros y sucios al uso intensivo del gas shale y otras energías alternativas menos caras y más limpias, aún en este escenario, la seguridad energética nacional es el bien público más importante que están tutelando las naciones desarrolladas. Seguridad energética nacional es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están reconfigurando su economía doméstica para conservar una posición hegemónica en el nuevo orden mundial multipolar. Señor senador, le seguridad energética nacional, por favor, en respeto a los demás oradores. Ya termino, señor presidente, permítame tantito. Seguridad energética nacional es el detonador con el que China, India están creciendo a tasas superiores del 6% anual. Seguridad energética nacional es lo primero que apuntalan las potencias petroleras en sus estrategias de apertura, asociación y expansión desde Arabia Saudita hasta Brasil. Seguridad energética nacional es lo que menos tiene esta reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica. Le pido, presidente, que inscriba el texto íntegro en el libro. Con todo gusto pido a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que tome nota de ello y se inscriba en el diario de los debates de manera íntegra. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy se somete a consideración responde a elementos de mayor urgencia para nuestro país y, como hemos venido sosteniendo, su atención y solución no puede postergarse más, entre otras por las siguientes razones. A pesar del incremento permanente de la inversión de petróleos mexicanos, la producción de hidrocarburos en México ha venido cayendo. El agotamiento de Cantarell y otros yacimientos demandan un uso mayor de técnicas de recuperación secundaria y el desarrollo de nuevas fuentes de petróleo. Los nuevos campos petroleros son de mayor costo y tendrán más riesgos. Así, para mantener y hacer crecer la plataforma de producción, se requiere de mayores y más eficientes inversiones. La manera de sustituir la excesiva dependencia presupuestal de Pemex y mejorar su régimen fiscal, sin tener que aumentar otros impuestos de manera considerable, es trayendo inversión privadas que permitan multiplicar la producción de hidrocarburos. México se encuentra ante una gran oportunidad, el desarrollo del gas y petróleo en lutitas, mejor conocidas como shale gas y shale oil, lo que obliga a replantear el esquema del sector energético nacional de una manera urgente y radical, tomando en consideración que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, su desarrollo ha sido muy rápido y exitoso y se le ha permitido aumentar sus reservas de hidrocarburos y la producción de los mismos. La existencia de una gran cantidad de depósitos similares en México, particularmente en los estados del norte, del norte del país, como Coahuila, el norte de Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, estimamos que excede la capacidad operativa actual de Pemex y su potencial de inversión. De lo contrario, no se podría entender por qué solamente se han perforado 3 pozos de gas lutitas. El desarrollo del gas natural en lutitas en México tiene el potencial de abaratar los costos de energía eléctrica de una manera significativa.
Lograr gas natural barato y disponible convertirá a México en una de las naciones con mayores ventajas competitivas en el sector manufacturero y generará con esto miles de empleos y bien pagados. Inversión y empleo es la fórmula para el bienestar de los mexicanos. Mi partido, el Partido Acción Nacional, ha enarbolado los principios de una economía de libre mercado con responsabilidad social. Pues estamos convencidos de que es el sistema económico más eficiente y el que ofrece más oportunidades de crecimiento al país y a las familias de los mexicanos. Creemos que los monopolios son por naturaleza ineficientes y generan, como hemos visto hasta la saciedad, una estela de corrupción interminable. Entendemos que la libre competencia nos da la posibilidad de que los mexicanos contemos con las opciones que nos brindan los mejores precios y las mejores condiciones de insumos que hoy requerimos. Sabemos y estamos convencidos que el gobierno no puede mantenerse al margen. Por ello entendemos la importancia de tener un gobierno y reguladores fuertes que garanticen la tutela de los derechos de los ciudadanos. Creemos en plena transparencia y rendición de cuentas. Así, a la par de esta congruencia ideológica que ha caracterizado a Acción Nacional desde su fundación, hoy demostramos al pueblo de México la coherencia entre nuestro pensamiento y actuación, tanto en el ejercicio de poder como ahora en la oposición. En las dos administraciones gobernadas por Acción Nacional, se sometieron a consideración del Congreso diversas reformas en materia energética. Un momentito, señor orador. Sí, sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. ¿Para qué asunto, señor senador? Para pedirle al señor orador si me acepta una pregunta. Con gusto, al terminar mi intervención. Gracias, senador. Al terminar su intervención, por favor. Al terminar mi intervención. Al concluir la intervención, con gusto se le dará el uso de la palabra al señor senador don Manuel Bartlett. Continúe con el uso de la palabra, senador Francisco García Cabeza de Vaca. Los entonces presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón propusieron cambios con la misma premisa que mueve la reforma que hoy discutimos, pues en ellas ya se anunciaba y demostraba la crítica situación de nuestra industria petrolera y eléctrica. Sin embargo, se toparon con la mezquindad de quienes argumentaban el no por el no, de quienes decían que había falta de oficio político y que no era el momento político. Obviamente, en sus adentros no lo era, porque no estaban ellos en el gobierno y no estaban dispuestos a dar a México un cambio necesario por no dar un triunfo al gobierno de Acción Nacional. La congruencia histórica entre nuestro pensamiento y nuestro ejercicio de poder quedó de manifiesto en nuestra plataforma política registrada para las pasadas elecciones federales, la que, entre otras cosas, ofrecimos al pueblo de México que apoyaríamos la generación de energía de fuentes renovables y limpias, la reestructuración de empresas energéticas propiedad del Estado para mejorar su eficiencia y eficacia, que Pemex se transforme en una empresa productiva. Fomentaríamos nuevas estrategias que permitan garantizando la propiedad de los recursos de la nación, maximizar el valor de la empresa, sus aportaciones al desarrollo nacional y el abasto energético, junto con mayores inversiones en el sector energético para aumentar la producción de hidrocarburos. Y dijimos claramente que impulsaríamos una reforma que permitiera la inversión complementaria a la pública para que se pudiera dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento, distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos. Por todo ello y por la congruencia que caracteriza Acción Nacional, hoy les decimos nuevamente a los mexicanos, la nación es y seguirá siendo la dueña de los hidrocarburos. El Estado seguirá ejerciendo la rectoría de los hidrocarburos en el sistema eléctrico nacional. No se plantea ni la privatización de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad. Bajo esas premisas que se plasmaron en la iniciativa presentada por los legisladores de Acción Nacional y que se refuerzan en el dictamen que hoy discutimos, se plantea crear nuevas empresas productivas del Estado que podrán actuar por sí mismas o asociarse con otros operadores. Permite la participación de operadores privados en todas las actividades del sector hidrocarburos y de la industria eléctrica, bajo el control de entes reguladores fuertes, autónomos e independientes en sus determinaciones. No podría ser de otra manera, así funciona el mundo desarrollado.
Se reconoce la necesidad de maximizar la renta petrolera de forma tal que atienda nuestras necesidades presentes, pero garantice el bienestar de nuestras generaciones futuras. Es así que se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, como el ente responsable de administrar los recursos derivados de la renta petrolera. Que no quede la menor duda, esta es aportación de Acción Nacional y sobre la cual no íbamos a ceder por ningún motivo. Esta es una reforma de fondo que logrará atraer la inversión y el talento del sector para operarlo con mayor eficiencia y efectividad. Debemos dejar absolutamente claro que esta reforma energética no es gracias a los buenos oficios políticos de gobierno, ni mucho menos al Pacto de México, por México. Esto simple y sencillamente, compañeras y compañeros senadores. Ruego que concluya su intervención, por favor. Fui interrumpido, déme la oportunidad nada más de concluir. Gracias. Esto simple y sencillamente, compañeras y compañeros senadores, es gracias a la congruencia y responsabilidad histórica de los legisladores de Acción Nacional. De aprobarse esta reforma, estoy convencido que nos encontraremos en las vísperas de un camino que seguirá siendo complicado, que seguirá teniendo obstáculos, pero hoy, frente a la nación, a mis electores, a mi familia, puedo decirles con pleno convencimiento que es el camino correcto. Como dice Carlos Elizondo Mayer Serra, cada peso que se desperdicia por Pemex, por la mala administración o por el exceso de personal, es un peso que alguien privatiza a su favor y que no le llega al pueblo de México. Todo gasto adicional por una mala regulación son recursos del pueblo de México tirados a la basura. Por ello, el éxito de la reforma que estaremos aprobando requiere que llevemos a un buen puerto la legislación que le dará la forma adecuada y cuyos indicadores serán efectivamente una mayor inversión y mejor tecnología, la maximización del valor a la renta petrolera, la seguridad energética y el fortalecimiento de la competitividad del país. Finalmente, la transformación de la renta petrolera en bienestar de largo plazo. Por lo anterior, es que debemos sacar adelante esta reforma y, por supuesto, para que nunca más los intereses políticos frenen al desarrollo del país y para que el petróleo sea efectivamente de todos los mexicanos. Gracias, senador presidente. Francisco García Cabeza de Vaca. Como aceptó la pregunta al señor Manuel Bartlett, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz. Yo le pregunto con todo respeto, señor senador, cuando habla usted de libre competencia, va usted a tenerla que encuadrar en la libre competencia con la ExxonMobil, con la British Petroleum, con la Shell. ¿Y sabe usted cómo se controlan a esas empresas? Las empresas son unas claques del imperio. ¿Usted cree que hay libre competencia metiendo a las empresas transnacionales a explotar el petróleo mexicano? Señor senador, muchas gracias por su atención. Con gusto, atender. senador Bartlett. Sé que tiene una fijación muy fuerte por el imperio yanqui, lo ha dicho usted en muchas ocasiones. Además, quiero recordarle a usted que dentro de la propuesta que se ha hecho aquí, hemos implementado la Ronda Cero. La Ronda Cero consiste que a Petróleos Mexicanos se le estará dando la prioridad para que éste seleccione los yacimientos que considere así poder extraer. Es por eso que yo en lo personal estoy convencido que la propuesta que estamos planteando el día de hoy no solamente va a fortalecer a Petróleos Mexicanos, sino también le recuerdo a usted que estamos proponiendo la creación de un órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, misma que estará haciendo las licitaciones, misma que estará evaluando a cada una de esas empresas que usted menciona y va a garantizarnos transparencia y que estas licitaciones lleguen precisamente a quienes maximicen la renta petrolera para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco García Cabeza de Vaca. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para razonar su voto. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores,
Ya los expertos en la materia, por días, horas, en un interminable desfile de oradores, han debatido el tema de la reforma energética de los artículos 25, 27 y 28. Realmente queda poco por decir. Yo solo vengo a razonar mi voto en contra de este dictamen y de esta reforma, porque considero que no habrá ningún beneficio para la población como se ha pregonado. Aquí se ofrece la gran panacea. Se ofrecen aquí cosas que no se van a cumplir. Así lo dicen los salvadores de la patria, que hoy, como aquí ya también lo dijeron, se desgarran las vestiduras para vendernos lo que no tienen en sus manos ni lo van a conseguir. Ya tuvieron su oportunidad de cambiar al país y nos dejaron más gasolinazos cada mes, el costo indiscriminado de los productos de consumo básico, le han quitado el subsidio al campo, el precio del diésel ahora cuesta igual que la gasolina, y eso que somos los dueños del petróleo. El incremento de la pobreza es evidente. Este tema no se trata solamente de buenos y malos, de maniqueístas o no, ni de desgarrarse las vestiduras. Este es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de Estado sobre los recursos energéticos. Efectivamente, como aquí ya se dijo por el anterior orador, desde el año 2000 hay un loco afán por abrir las puertas a las grandes transnacionales y capitales extranjeros para explotar los recursos energéticos de la nación. Todos sabemos de los contratos hechos por algunos exsecretarios de Energía, otros altos funcionarios, y la necedad de reformar la Constitución con eufemismos o subterfugios que más tarde o más temprano lamentaremos. Porque esta reforma tiene que ver con intereses inconfesables, es un atropello a la nación, al pueblo de México, ese pueblo tan mencionado aquí en este recinto. Promesas como las de hoy, de salvar al pueblo, fueron la constante en los 12 años anteriores, y el balance es una república destrozada, casi al borde de convertir a nuestro país en un estado fallido. Por eso la gran desconfianza de los mexicanos, porque precisamente siempre han sido engañados. En el año 2000 efectivamente vivimos el abuso, la ambición y la impunidad de la familia presidencial, amigos, comadres y compadres, con un interminable catálogo de fechorías a nombre del pueblo de México. Fresco tenemos las actitudes de arrogancia, patanería y cinismo. Y por cierto, este personaje nunca le rindió cuentas a la Cámara de Diputados, ni sobre el presupuesto, ni sobre los excedentes del petróleo. En el siguiente periodo también igual, le dieron su dulce a los mexicanos que todos iban a tener empleo. Igual el país de las maravillas que ofrecieron. ¿Y qué tuvimos? Un país bañado de sangre, de injusticia, de impunidad, con decretos como el gasolinazo mensual, como la influencia y muchos etcéteras que sumieron a nuestro país en la pobreza que hoy tenemos. También hay desconfianza porque hemos visto cómo en 12 años se beneficiaron a grandes empresarios, políticos, exsecretarios de Energía, de Hacienda, de los bancos y algunos otros inconfesables encubiertos socios ahora de los grandes monopolios que construyen a nuestro país. ¿Cómo no desconfiar si con un pacto perverso se sigue la tónica del gatopardismo fulminante? El mismo que tiene al país con más desempleo, más pobreza, con un crecimiento mediocre de la economía, con aumento en la inseguridad, el secuestro y la violencia, territorios convertidos en espacios graves de ingobernabilidad y zonas de miedo. Hay desconfianza en esta reforma porque no conocemos la estructura actual de este esqueleto orgánico que es Pemex y que caritativamente lo van a rescatar para salvar al pueblo, ese pueblo tan utilizado por los discursos demagogos, sino no se menciona
que Pemex en 1998 pagaba tres impuestos de la renta petrolera a Hacienda y que del 2000 a la fecha sistemáticamente le vinieron incrementando impuestos hasta pagar ahora 11 caros impuestos que exprimen a petróleos mexicanos. Soy una política de a pie, por eso conozco cómo opina la gente afuera. Por eso sé de sus carencias, de sus angustias, de su impotencia, pero sobre todo la incertidumbre que no todos manifiestan. Por ejemplo, los gasolineros mexicanos de los estados. En la reforma financiera les quitaron ese subsidio por lo que tenían como mermas. Ahora, ¿cuál va a ser su destino? ¿Serán socios o los van a desaparecer? Coincido con algunos oradores en que la sociedad de afuera, la de a pie, la de a coche, empresarios o no, sienten que esta reforma atenta contra la soberanía nacional. Yo creo que no necesitamos de pactos vergonzosos o de doble discurso. Cierto, en el PT no somos mayoría aquí en el Senado, pero a veces las mayorías se convierten en dictaduras. Aquí el PT no somos mayoría, pero allá afuera sí hacemos mayoría con los ciudadanos agraviados y con los que no están de acuerdo en esta reforma energética. Por esa razón, mi voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta Palafox Gutiérrez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores de la República, olvidar la historia es tan grave como quedarse secuestrado en ella. Lo que está en juego es la responsabilidad histórica de convertir al sector energético en la palanca de desarrollo nacional para responder a los desafíos sociales de la República. La disyuntiva es actuar contemplativamente o asumir los riesgos que conlleva una decisión de Estado de esta envergadura que demanda valor, responsabilidad y determinación. ¿Por qué es fundamental hacer una reforma energética? Porque en el contexto internacional que hoy vivimos exige a nuestro país contar con un marco normativo moderno que le permita ser más competitivo en materia energética. Porque pretende alcanzar el máximo potencial energético de México, fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que generen valor como empresas productivas del Estado. Porque Pemex y la CFE no se privatizan, no desaparecen, se modernizan para competir como cualquier otra empresa productiva y rentable a nivel mundial. Para que México sea soberano energéticamente y dejemos de importar gasolinas, gas y derivados, porque mantiene la propiedad inalienable y imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, porque incrementa la capacidad operativa de Pemex, le da autonomía financiera y de gestión, le permite acceder a tecnología de punta para la explotación de yacimientos en aguas profundas, porque México aumentará la renta petrolera y contará con un fondo mexicano petrolero que le permitirá que esta renta sea distribuida de mejor, equitativamente y que beneficie a las y los mexicanos. ¿Por qué ahora? Porque llevamos 15 años discutiendo si modernizamos o no el marco jurídico del sector energético para ser más competitivos. La realidad ya nos alcanzó. No podemos posponer más esta decisión, porque en 75 años muchas cosas han cambiado en el sector energético. Tenemos que adaptar nuestro sector a los nuevos desafíos, porque México
es uno de los países más ricos en hidrocarburos, pero nuestro modelo de industria está rezagado. Es urgente cambiarlo. Para que haya mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y productos petroquímicos que impulsen el desarrollo de las regiones, para generar las condiciones que ayuden a las empresas locales a insertarse en el desarrollo nacional, para que la industria energética sea más productiva a partir de mecanismos de contratación que nos ayuden a aprovechar nuestra riqueza petrolera y ponerla al servicio de los mexicanos, porque crea la figura de contratos de utilidad y producción compartida, así como licencias con plena supervisión y regulación del Estado. Las modalidades de contrato no son lo mismo que las concesiones. Las licencias no son concesiones encubiertas. Expresamos, como lo expresa la iniciativa, el reconocimiento y respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, de acuerdo a la ley y de la Comisión Federal de Electricidad. Amigas y amigos, se nos señala que hemos construido alianzas vergonzosas, que representamos intereses inconfesables, que actuamos a espaldas y traicionamos al pueblo de México. Yo preguntaría, ¿a quién el pueblo le otorgó la potestad de la verdad absoluta para hacer tales aseveraciones? Se nos acusa de que actuamos sumisa, obediente, carente de propuestas, que le sacamos, que le rehuimos al debate, que nuestras propuestas no las discutimos ni las traemos a la mesa. Se nos acusa de todo, de traición a la patria. Se nos acusa que no queremos debatir porque no tenemos argumentos. Podemos tener puntos de vista divergentes, podemos no coincidir en asuntos fundamentales, pero nadie tiene derecho a la descalificación sistemática e irresponsable. Le apostamos al diálogo responsable, al diálogo que construye, que edifica, que construye acuerdos, que permite avanzar en la edificación de un país mejor. Pero rechazamos cuando se acusa al presidente de la República de traidor o de irresponsable. No puede ser traidor ni irresponsable quien se dedica todos los días a servirle al pueblo de México. Con valor y determinación enfrenta las transformaciones que demandan los tiempos de hoy para darle al Estado mexicano la capacidad de respuesta a lo que reclaman hoy miles y millones de mexicanos, que reclaman mayor atención en empleo, que reclaman que se atiendan sus asuntos sociales, que quieren empleo, que quieren atención, que quieren que los volteen a ver. Y ahí, en ese momento de solidaridad, ha estado el presidente de la República junto a los más pobres de este país. No puede ser irresponsable ni traicionar a la patria quien se dedica todos los días a cumplir con su responsabilidad histórica de servirle al pueblo de México. Los priistas rechazamos contundente y de manera categórica estas aseveraciones infundadas. Los priistas reconocemos en el presidente de México al hombre sobrio, sereno, que conduce con inteligencia, con rumbo, con altura de miras al noble pueblo de México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, demuestra su compromiso con la nación cuando asume con determinación y valor impulsar las transformaciones que reclama México, que reclaman las y los mexicanos. Termino, señor presidente. Y les expreso a todos mi convicción de que la decisión que estamos asumiendo es una decisión responsable. El juicio de la historia le dará la razón a quien la tenga. Gracias, amigas y amigos senadores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador René Juárez Cisneros. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
La reforma que hoy discutimos y seguramente se votará tiene una enorme trascendencia histórica en la vida de México. Como pocas enmiendas constitucionales, esta toca fibras sensibles de nuestra cultura política. No podemos ignorar que el nacionalismo atravesó todo el siglo XX mexicano. 4 generaciones de mexicanos hemos vivido y crecido en medio de símbolos nacionalistas. Gómez Morín, en su obra 1915 y otros ensayos, habla del fervor de su generación por lo mexicano. La aceptación de lo nuestro fue el espíritu que lo animó. Se expresaron diversas manifestaciones culturales donde lo mexicano fue motivo de orgullo social, ya fuese la comida, el vestuario, lo indígena, la música, la arquitectura, el cine, la filosofía y la política. Todos se imbricaron conformando nuestra cultura. Con euforia descubrimos que el petróleo es nuestro, escribió Gómez Morín, antes que Cárdenas expropiara los bienes de las compañías inglesas y estadounidenses. El petróleo tiene ese significado simbólico, esa carga histórica para los mexicanos, que hoy al emitir nuestro voto a favor o en contra del dictamen, no podemos ignorar ni soslayar, sino prudentemente emitir nuestro voto. Los hidrocarburos no son solo una fuente de ingresos para el gobierno. Esa visión recaudatoria está arriesgando de manera irresponsable otros enfoques estratégicos y prioritarios para la nación. Los hidrocarburos son un elemento fundamental de la geopolítica, la seguridad energética, más aún cuando a nuestro lado vive el imperio que siempre nos ha despreciado, pero que siempre ha querido nuestras riquezas. Pemex tiene otro significado. Representa en términos económicos al sector productivo con mayor peso en la economía nacional. La inversión que durante años ha hecho es monumental. El número de empleos directos que genera, como los indirectos, son millones. Los impuestos que el gobierno recauda por la renta petrolera son excepcionales recursos para la economía del país, nada menos que el 32%. En aras de la reforma se ha satanizado a la empresa sin decir las cargas fiscales que se le impusieron y su dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. También Pemex ha sido el botín de un sinnúmero de pillos de todos los niveles, sindicales o de mandos directivos, de varios partidos, pasando por proveedores nacionales y extranjeros. Recientemente ha sido víctima del latrocinio de los que ordeñan los ductos para vender la gasolina en el mercado negro. Pemex fue el financiador de campañas políticas y la pregunta es, no la tenemos que hacer, ¿qué modelo no se agota así? Además de la rapiña de la que ha sido víctima, ha sufrido las consecuencias de malas políticas públicas. Difícil olvidar la época en que creyeron que iban a administrar la abundancia y nos lanzaron en pos de ese sueño guajiro, endeudándonos más allá de nuestra capacidad de pago. Cuando la resaca llegó, un sexenio se perdió. Devaluación, inflación y recesión fueron la maldición de la administración del presidente Miguel de la Madrid, que decidió no invertirle nada y quitarle todo lo posible. Se suprimió la adquisición de equipo de reposición, el mantenimiento de las instalaciones se redujo al mínimo y la investigación petrolera prácticamente se abandonó. Las posteriores administraciones la ordenaron inmisericordiamente. En esto ayudó también la postura de la entonces oposición del 2000 al 2012, PRD y PRI, que se negaron a aumentar impuestos una y otra vez y lo hicieron por razones de rentabilidad política electoral. Y como la decisión permanece de no tocar impositivamente a los grandes capitales de México, se ha decidido obtener ingresos de las compañías extranjeras, teniéndoles que compartir la renta petrolera. Por eso en Acción Nacional, la convocatoria del Pacto por México tuvo acogida. Si las principales fuerzas acordaban un mínimo de compromisos, podíamos superar los desafíos de lo que hay que cambiar en el país. Hoy resulta que lo acordado en materia energética gira en sentido contrario a lo firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacionales de los partidos en el pacto. Ahí se escribió, y abro comillas, se mantendrá en manos de la nación, a través del Estado, la propiedad de los hidrocarburos y de Pemex como empresa pública. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. Me refiero al compromiso 54, cierro comillas. Si del pacto al Congreso
Se caen los compromisos esenciales. ¿Qué pasará del tránsito de la reforma constitucional a las leyes reglamentarias que solo requieren de mayoría simple y por lo tanto las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos legisladores? Por eso, desde el inicio de esta discusión, sostuve que tratándose de la reforma constitucional más importante desde 1917 hasta la fecha, era condición sine qua non tener a la par los contenidos de los proyectos de leyes reglamentarias correspondientes. Ahí se escriben los detalles y es un viejo dicho que en los detalles está el diablo, ni más ni menos que el que nos escrituró los veneros del petróleo. Conociendo la dinámica que ha prevalecido en las reformas constitucionales, incluidas las promovidas por el pacto, la ausencia de las definiciones específicas que desarrollen los conceptos fundamentales es muy delicado. Ya hemos visto cómo a la hora en que se unen los intereses económicos, reculan los reformadores. Incluso terminan violando un mandato constitucional para emitir la legislación secundaria en telecomunicaciones. Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos. La única reforma que tenía plazo constitucional es la de telecomunicaciones y se venció el día de ayer. La reforma energética necesaria debe enfrentar a la corrupción y debe fortalecer a los órganos reguladores. Estas dos líneas deben ser el núcleo duro del que salga todo el paquete. Un hecho palpable en todo lo ancho y largo del país es la corrupción que crece como hongos silvestres, ya forma parte de nuestra cotidianidad, se le ve como una cosa normal. Nos enteramos de la corrupción en hospitales, en el Congreso, en las iglesias, en las empresas, en los sindicatos. Todo está infectado de ese cáncer social que día con día crece geométricamente y se ramifica en todo el cuerpo social. La corrupción y la ineficiencia debilitan al Estado en sus funciones básicas. Los hechos nos muestran esta simbiosis de corrupción y debilidad estatal. Las privatizaciones del pasado nos dejaron monopolios y duopolios. La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios, ni precios más baratos. No hay una mejor redistribución de la riqueza, ni el país ha crecido como se ofreció. Porque vivimos hoy un capitalismo que hace un siglo se denominó salvaje. Se dice que las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes y se tapan los ojos de que entre las más depredadoras están varias de las transnacionales petroleras privadas. Los monopolios tienen su anverso en la concentración de la riqueza. Por supuesto que estoy de acuerdo con una modernización del sector, pero esa reforma necesaria solo debía aprobarse si realmente se propusiera erradicar la corrupción en el sector energético. Esta reforma, como se suele decir, es de gran calado. Entonces deberíamos no escatimar tiempo para sacar lo mejor para el país. Por eso las prisas que hoy vivimos, surgidas del Pacto por México, generan las peores condiciones para dictar y dar leyes que demanda el mexicano y la mexicana de la calle, que ya están hartos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental. Si por las prisas que el presidente Peña Nieto, que impuso al Congreso 100 días para aprobarla, generamos con esta reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión, estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado. Estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por sí debilitado. El Estado será incapaz de gobernarse a sí mismo. En efecto, en mi caso, no suscribí la iniciativa energética. Mis razones fueron tanto por el contenido como por la estrategia para presentarla. Sostengo que no hay en ninguna de las plataformas presidenciales ni en los documentos básicos del PAN, pasando por el discurso de don Manuel Gómez Morín en contra de la expropiación petrolera que ya fue citado, que plantee regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de los contratos de explotación directa. Este silencio en el pensamiento de Acción Nacional no fue un olvido, sino una decisión deliberada que surgió de una virtud humana y política, la contención. Cuando la razón prevé las consecuencias que puede traer una decisión, pondera el bien probable ante el mal posible. El proyecto de reforma energética nada propone para erradicar la corrupción. Incluso se terminó cediendo en el dictamen la autonomía de los órganos reguladores
no obstante que en la exposición de motivos se asentó con todas sus letras lo siguiente, me refiero a la iniciativa presentada por la bancada del PAN y que yo no pude suscribir. Abro comillas, no podría entenderse una reforma como la que aspiramos y que la sociedad demanda sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Los órganos reguladores, cerré comillas, que deben facilitar la competencia y las decisiones técnicas, se mantienen en el ámbito del Ejecutivo. Lo que se avista no es nada prometedor. Le ruego, por favor, que concluya. Sí, disculpe que me haya alargado. Terminaré en un minuto más. Lo que se avista no es nada prometedor. No hay ninguna rectificación en la corrupción, más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla, eso sí, con nuevos corruptores. El dictamen establece licencias y estas son definidas. Hay en derecho